Tremendo, ¿ah? Bueno, amigos, 7:37, 7:38, estaba viendo acá la transmisión. Gracias a todos los que están comentando. Me gusta que entren al debate. Algunos hablan incluso de acoso y aprovechamiento del poder. Interesantes sus puntos de vista, pero ¿qué les parece si hablamos del evento que quedó un poco olvidado a partir de esta crisis? Claro, exacto, porque la delegación peruana que había salido del país con destino a Canadá iba a participar en una convención minera internacional. La idea era posicionar al Perú, vender al Perú, decir que tiene el Perú que ofrecer a los inversores mineros extranjeros. Y esto se dio finalmente, pero en medio de toda esta crisis, ¿no? Para abordar esta situación, vamos de inmediato con nuestro invitado, porque vamos a hablar con José Antonio La Rosa. Él es experto minero, director de Supera, consultora en transformación de negocios mineros, y nos saluda desde Toronto, Canadá. Señor José Antonio La Rosa, muchas gracias por su tiempo. Buenas noches. Por favor, díganos un poco cómo le ha ido al Perú en estos días de este evento minero en Canadá, y si más allá de las coyunturas políticas cree que ha dejado una buena imagen el país en ese evento. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, queridos Santiago y Cari. Para mí es un honor, como un patriota más, informar desde Toronto, Canadá, el acontecimiento importantísimo que ha ocurrido el día de hoy aquí en Toronto, que es el Perú Day, en el marco del PDAC, que es la convención minera más grande del mundo. Y como un solo puño, un grupo de más de 330 peruanos, el día de hoy, con un solo corazón, un solo puño y una sola bandera, hemos hecho una invitación formal a las principales familias, inversionistas y empresas más serias del mundo a apostar por el Perú, por su gente, por su capital humano, por su marco regulatorio, para que nos ayuden a que conjuntamente pongamos en valor nuestra gran milenaria minería y podamos juntos combatir la pobreza y reducir la desigualdad. Justamente para que el público también entienda la importancia de este evento allí en Toronto, ¿cuáles han sido, digamos, los intercambios? ¿Qué podemos alcanzar nosotros participando de este evento tan importante en la que incluso viajó el ministro Alberto Otárola? Los ministros, el ministro de Economía, José Arista, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, han explicado a los inversionistas internacionales y a las principales corporaciones mineras, las más serias e importantes del mundo, que el Perú es un país milenariamente minero. Como está en nuestro escudo nacional, la cornucopia representa el regalo que nos ha hecho Dios, con nuestro oro, con nuestro cobre, con nuestra plata, con nuestro zinc, y los hemos invitado a que crean en el capital humano peruano. Tenemos personal de primera a nivel mundial, experto, tenemos tradición minera, tenemos know-how, tenemos un marco regulatorio propicio para la inversión minera, y que apuesten, que rompan cierta inercia de los últimos 2-3 años por diferentes ruidos que hemos tenido, y que apuesten nuevamente por nuestro querido país, por el Perú, y que nos ayuden a reducir la pobreza, que podemos llevarla de más del 20% que está actualmente al 10% primero y luego a menos. Tenemos todo para hacerlo. Solamente una empresa minera peruana como Southern, a través de su CEO, don Óscar González Rocha, ha ofrecido al Perú inversión que genere entre empleos directos e indirectos más de 50.000 puestos de trabajo. Imagínense lo que podemos hacer todos juntos con Antamina, Las Bambas, destrabando Tía María, Conga, Antapacay, etcétera. Claro. Podemos sacar adelante al país. ¿Y cuál es la expectativa a nivel internacional de la conflictividad también? Porque se entiende que las personas ven al Perú como un lugar de oportunidades, pero también como un lugar donde la inversión tiene ciertos riesgos, hay ciertas amenazas a que un negocio minero prospere, ¿no? ¿Cómo ven, por ejemplo, la situación de algunos proyectos mineros que incluso el nuevo ministro de Energía y Minas, el ingeniero Mucho, ve con buenos ojos, como por ejemplo Tía María, ¿no? Pero que aquí en el país más bien todavía hay un debate muy abierto y muchos cuestionamientos hacia ese proyecto. ¿Cómo se ve allí esa situación de la conflictividad en nuestro país? Bueno, en un marco mundial, el Perú, gracias a Dios, está bien visto en minería a nivel mundial. Tenemos mucha tradición,
tenemos mucha buena reputación. A nivel mundial se reconoce que Dios ha bendecido al Perú con unos recursos mineros muy valiosos, una geología bendita, y las principales empresas mineras, las serias que vienen trabajando en el país, ya se han percatado, ya han tomado plena conciencia de que la única manera de poner en valor estos importantes proyectos mineros como Tía María, Conga, etcétera, es trabajando en un círculo de bienestar, que le vaya bien a los agricultores en las cercanías de estos proyectos mineros, para que le vaya bien a su vez a la minería y pueda haber un capitalismo consciente, un valor compartido, un círculo de bienestar. Le va bien a mi vecino, me va bien a mí. Le va mal a mi vecino, me va a ir mal a mí. Entonces yo tengo que asegurarme de que le vaya bien a mi vecino para que me pueda ir bien a mí, y así se forma ese círculo de bienestar que saca adelante al Perú. Ahora, usted decía que hay, digamos, una admiración, un respeto al marco legal que tiene el país, pero tenemos un Congreso que está pensando justamente ampliar la etapa de registros para justamente hablar de los mineros artesanales, que para muchos decían es un retroceso, considerando que la minería informal no solo contamina, sino que incluso está atentando contra la vida de las personas que trabajan en las mineras. Frente a este escenario, digamos, incluso de que se pueda extender estos plazos, de esa manera igual no afecta la confianza de los inversionistas para llegar al Perú. Hay un dicho muy sabio que dice, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada, ¿no? Y Dios nos ha bendecido con recursos mineros muy valiosos. Un importante amigo japonés inversionista me decía hace poco: José Antonio, o invertimos en el Perú o invertimos en Mongolia. Mongolia es un país de mucho riesgo por estar al costado de Rusia, de China. Entonces nos parece un país de mucho menor riesgo el Perú. Por eso vamos a apostar por el Perú. Entonces la suerte de venir aquí a Toronto y mirar desde aquí el mapa mundial de minería nos hace ver a mí mismo como peruano, renovar mi orgullo, mi gratitud como peruano, y agradecer a la madre naturaleza por las bendiciones que nos ha dado, y como del cielo nos ha caído limones, que en este caso es cobre, oro, plata, zinc. Aprendamos juntos a hacer limonada, hagamos minería de clase mundial, que ya tenemos una tradición milenaria de hacerlo, como está en la cornucopia de nuestro querido escudo nacional. Y creo que en ese relanzamiento de generación de confianza podemos invitar 50.000 millones de dólares nuevos de inversión al Perú, que representaría 10 puntos menos de pobreza, y llevar al país de ser un país intermedio con más de 20% de pobreza a ser cercano a un país de primer mundo con menos del 10% de pobreza. Unidos todos como conciencia colectiva como país, podemos lograrlo. Los pobres del Perú lo necesitan y nuestros hijos lo necesitan. Claro, interesante la proyección, ¿no? A partir de esa proyección también quisiéramos aterrizar en la realidad de lo que fue la participación hoy. Hoy fue el Perú Day. El día de hoy fue todos los ojos, digamos, de esa convención puestos en el país. Un día muy difícil para el Premier, que quizá estuvo también con la mitad de su cerebro puesto en la coyuntura política actual. ¿Cómo vio al ministro de Energía y Minas, al ingeniero Rómulo Mucho? Porque también estuvo el señor Julio Velarde, también estuvo el ministro de Economía, José Arista, pero específicamente la delegación, los ministros que llegaron, ¿estuvieron a la altura? ¿Le parece que tuvimos una buena representación? Porque todos los años la primera línea de gobierno va a la convención en Canadá. ¿Qué fue lo distinto ahora? ¿Cómo vio a los nuevos ministros? Gracias, Santiago. Con toda sinceridad, como peruano que he tenido el privilegio de vivir en los Estados Unidos por varios años, hoy me he sentido orgullosísimo de ver un equipo de ministros de primer nivel, invitando con toda seriedad, desde Julio Velarde, que hizo una presentación de la estabilidad macroeconómica del Perú. El Perú es uno de los 3 países de mayor crecimiento durante este siglo en toda la región. Junto a Panamá y República Dominicana, el Perú está en el top de los países con la moneda más estable y con la economía más estable. El ministro Arista también ha invitado con toda seriedad y con todo el respaldo y la reputación del Ministerio de Economía del Perú, y el ministro Rómulo Mucho, que tiene, por su carrera internacional, por sus estudios en el Japón, en el extranjero, tiene contactos de primer nivel, y él personalmente se ha estado tomando fotos, dando la mano e invitando directamente en una conferencia de más de 200 participantes, y además uno a uno invitándolos
a que confíen y renueven su confianza en el país y que nos ayuden, que apuesten capital fresco en el Perú, que envíen a sus mejores técnicos, porque cada técnico de clase mundial que llega al Perú puede capacitar a 100 peruanos y a su vez crear aún más tradición minera y sacar juntos al Perú y combatir realmente, pragmáticamente la pobreza y la desigualdad, que es lo que necesitan los jóvenes, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros amigos. Ahora, importante precisar que el año pasado pues terminamos con la economía en recesión, con mucha preocupación por parte de las familias, y lo que ha dicho en una entrevista el ministro de Energía y Minas es de que este 2024 la minería va a aportar 2 puntos del PBI que va a impulsar justamente nuestra economía. ¿Esto es verdaderamente así? ¿Los proyectos que se van a desarrollar en este año van a permitir revertir la situación en la que hemos terminado en el 2023? Mire, hay una serie de proyectos que ya están bien avanzados y hay otra serie de proyectos que necesitamos relanzar. El más icónico es Tía María. Tía María ya tiene todos los permisos legales. La compañía Sauder ha hecho una serie de esfuerzos serios por años para ayudar a que los agricultores puedan tecnificar el agro en el Valle del Tambo, en un trabajo humilde, humano, empático, paciente. Y yo creo que todo peruano de buena voluntad debemos unirnos. ¿Y se habló de eso, señor La Rosa? Disculpe que lo interrumpa, pero ¿se habló de Tía María en el evento hoy? ¿Cuáles fueron ahí las posiciones? ¿Quién estaba más interesado? O sea, obviamente Sauder, imaginemos de parte de la empresa con mucho interés, pero ¿cuál era allí el tono, por ejemplo, del premier o cómo recibían estas ideas? Porque aquí en el país la situación parece más compleja, pero cuéntenos usted en Canadá cuáles eran los ánimos con Tía María. Es verdad que la perspectiva desde dentro del Perú es una y la perspectiva desde afuera del Perú es diferente, ¿no? El mundo entero está atravesando una coyuntura política, económica muy desafiante y en medio de esa turbulencia mundial el Perú está brillando en toda la región, como les comentaba muy bien. Y el compromiso de las autoridades y la empresa privada es justamente dar todas las garantías para que el capital grande internacional con los estándares más grandes de cuidado del medio ambiente y de trato a las comunidades y a los vecinos de los proyectos mineros puedan todos hacer cada uno lo que le corresponde para poder ayudar a desarrollar a nuestro querido Perú. En todo caso, ¿usted cree que sí este año Tía María va? Considerando de que hay todos los avances para que se inicien los trabajos de ejecución de extracción, pero la conflictividad social continúa siendo un punto muy delicado. El sur continúa resentido con este gobierno, entonces hay una suma de situaciones que podrían evitar que eso se dé. Pero ¿cuál es, digamos, su proyección, su análisis? ¿Tía María va este 2024? El análisis objetivo, racional, pensante, lógico, es que todos tenemos un problema muy grande en el Perú, que es la pobreza y la desigualdad. En el Valle del Tambo, los jóvenes tienen que emigrar fuera del Valle del Tambo, fuera de Arequipa, para buscar un futuro en España, en Estados Unidos, y muchas veces sufren mucho tanto los hijos como las familias que pierden a sus hijos. Cuando podemos tener inversión de primer mundo, capital humano con inversión, capital de clase mundial, capital humano de clase mundial también que capacite a los peruanos y podamos generar empleo digno y progreso en el Valle del Tambo y para todos los peruanos. Destrabando Tía María, que es el proyecto icónico, vienen en camino Conga, Corocohuayco, Antamina ya está en camino y muchos proyectos más. En los Andes tenemos 20 toquepalas más pendientes de ser desarrollados. Depende de los peruanos de ponernos de acuerdo y llevar al Perú al primer mundo. Sí podemos. Ahora, y el ministro, y vuelvo a los ministros, ¿no? Porque nos interesa también tener ese reporte. ¿El ministro se refirió al tema Tía María ante su audiencia? En público no fue necesario porque él como autoridad nacional presenta no un proyecto específico, sino presenta, claro, la política de Estado, obviamente, ¿no? Y hablaba de los diferentes proyectos Brownfield y Greenfield y ya temas técnicos específicos de la industria. Qué interesante. Es parte de lo que ocurre en la Convención Minera en Canadá. ¿Cómo recibe el mundo? Perdón, Cari, quiero solo añadir esto. Chile, la participación de Chile, que es un importante país que también tiene bien definidas sus líneas de acción en cuanto a la minería.
sobre todo en el tema del litio. ¿Cómo ve ahí el avance de Chile frente a lo que mostró Perú? Gracias, Santiago. Una buena noticia que también me encantó y me llenó de orgullo. Todos los países competimos a nivel mundial por atraer a nuestras zonas, a nuestros países, capital que esté en el mundo, y ese capital va solamente a las mejores oportunidades. Las que no son buenas oportunidades simplemente se pierden. Entonces, ha habido 2 países que han sido los principales sponsors, los países más importantes presentes en el PDAC, que es la conferencia de minería más importante del mundo. Y esos 2 países de todo el mundo han sido Canadá y el Perú. Entonces, ha sido una oportunidad de oro de poner en vitrina a nuestro querido país e invitar con los brazos abiertos a las principales empresas del mundo a apostar, a arriesgar, a confiar, a tener fe en nuestro país, en nuestro marco regulatorio, en nuestro capital humano y en el futuro del Perú. ¿Qué nos toca a los peruanos de buena voluntad aquí presentes? Unirnos como un solo inconsciente colectivo, una sola conciencia colectiva, reconocer nuestra tradición milenaria minera y trabajar duro por el futuro del Perú. Y apoyar a la minería responsable, apoyar a la minería profesional, apoyar a la minería correcta, que cuida el medio ambiente, trata bien a sus comunidades y trata muy bien a su personal. Señor Antonio La Rosa, debe estar usted enterado de toda, digamos, la crisis política o el terremoto político que se está dando en el gabinete debido a la difusión de unos audios. Yo le quería preguntar si es que hay algún tipo de efecto el hecho de que el señor Alberto Otárola regrese al país anticipadamente cuando esta convención todavía tiene unos días por delante. ¿Afecta de alguna manera u otra o hay un equipo que tranquilamente puede seguir ese trabajo que permite justamente exponer nuestro país en este evento? Gracias, Cari. Le digo con sinceridad, así como un equipo de fútbol cuando juega el Mundial con la camiseta rojiblanca tiene que poner cualquier coyuntura o ruido, tiene que ponerlo de costado y tiene que enfocarse en el balón, a jugar en equipo por una misión sagrada. De esa misma manera, estos más de 330 miembros de la comitiva peruana, con esa misma mística y profesionalismo, nos hemos enfocado de una forma sagrada y mística en poner en alto la bandera nacional y en invitar con toda seriedad a las grandes familias inversionistas, a las grandes corporaciones del mundo, Río Tinto, BHP, Grupo México, TEC, compañías de clase mundial, a que crean en el Perú, crean en su marco regulatorio, tengan mirada larga, crean en nuestro capital humano. Yo cuando voy a República Dominicana, por ejemplo, me dicen, usted es peruano, debe ser trabajador. Cuando voy a Panamá me dicen lo mismo, usted es peruano, debe ser trabajador. O sea, realmente los peruanos tenemos en el mundo minero una reputación bien ganada, con mucho trabajo, esfuerzo, valores y virtudes, y esa ha sido nuestra óptica el día de hoy, concentrarnos en el partido, en el mundial que nos estamos jugando por nuestros hijos y por todos los peruanos para combatir la pobreza. ¿Cuándo termina la convención minera PDAC? Sí. Culmina pasado mañana, el día miércoles. Mañana y pasado van a realizarse más actividades y seguimos cumpliendo nuestra sagrada misión para traer capital fresco al país y combatir juntos la pobreza y eliminar la desigualdad. Correcto. José Antonio La Rosa, experto en minería, ha estado con nosotros conversando sobre esta convención en Canadá, ¿no? Lo presentábamos como el tema que quedó un poco de lado, pero había que abordar por supuesto, todo esto en torno a la minería en la potencia minera que es Canadá. Gracias, señor La Rosa, por su tiempo. Gracias, Santiago Vicari. Buenas noches. Gracias. Bueno, sin lugar a duda la minería es uno de los motores más importantes de nuestra economía. El año pasado hubiera sido otra nuestra realidad si la minería no hubiera mantenido en flote, digamos, los números. Pero hay un detalle que yo siempre cuestiono respecto a esta figura, ¿no? Hemos tenido años prósperos de extracción de minerales entre el 2003 y 2013, y eso no ha significado, Santiago, que se avance en reducir las brechas de educación, de infraestructura, de carreteras, en las mismas zonas donde operan justamente muchas mineras, teniendo allí el canon minero, hay problemas de desigualdad, problemas de hambre, problemas de anemia. Y eso nos da a entender que tener dinero y tener grandes proyectos no significa que va a mejorar la calidad de vida de las personas, porque no tenemos gestores ni autoridades que justamente primen la educación, la salud de las familias que viven en esos sectores y de todo el país, porque finalmente todos salimos beneficiados de la minería, una con otra nuevamente, y en este caso la minería a veces se queda como una buena figura,
pero lamentablemente en reducir las brechas todavía nos falta bastante por Interesante el tema de lo de Tía María, ¿no? El tema de los proyectos mineros que se pudieron discutir hoy, como para preguntarle al ministro mucho qué se habló de eso, ¿no? Si tiene expectativas reales con Tía María.